Good evening, everyone. Buenas tardes. Welcome to our Wednesday night Bible study. Bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles. I hope you enjoy them. Esperamos que sea de gran bendición That para usted God gives you just insight into who He y is. que Dios le pueda dar el día de hoy un poquito más de conocimiento de quién Él es de acuerdo a las We're Escrituras. going to talk about Jesus Christ Vamos a hablar acerca de Jesucristo from the book of John. y este estudio viene del libro de San Juan. And so, Susie, if you want to pray, we'll get started Así this como evening. no, vamos a orar primeramente. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias esta tarde porque tú eres tan bueno, Señor. Gracias por todo, Señor. Y esta tarde te pedimos que vamos a tener nuestro estudio bíblico. Primeramente que bendigas a nuestro pastor, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de él y a todos nosotros que estamos escuchando, Señor, que tu Santo Espíritu nos toque nuestro corazón, nuestras mentes y que podamos, Señor, aprender de él, que esto nos ayude a ser obedientes y a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. We're going to talk about Jesus Christ, who was and is God, Vamos a hablar entonces de Jesucristo, quien es Dios y que era Dios. when He came to this world. Cuando vino a este mundo, Él era Dios. And the reason He came, La razón por la que Jesús vino a este mundo die for the sins of mankind. fue para morir por los pecados del hombre, Because man fell from God's favor when they sinned at the garden. porque el hombre pecó, como ya sabemos casi todos, de que en el jardín del Edén el hombre pecó, no siguió, no obedeció a Dios y desde entonces cayó en la desobediencia. There was no way to redeem ourselves. Así es de que no hay ninguna otra forma para el ser humano de podernos redimir. But God in His grace and His mercy Pero Dios en su gran misericordia, en su gracia, came to this earth, vino a este mundo, became like one of se us, convirtió así como uno de nosotros, Put de on a- carne y hueso. and put on a body of flesh, Se puso un cuerpo de carne y hueso, y así como nosotros. and from all eternity, this never happened before. Y esto nunca había sucedido antes. God became flesh Pero Dios se convirtió en carne, and became like man, porque se hizo hombre, así como todos nosotros, So como that- seres humanos. so He who never sinned Y él que vivió su vida aquí en la tierra sin nunca cometer pecado, became the sacrifice for our sins. se convirtió el que fue a la cruz, el que se sacrificó por todos nuestros pecados. And we see that in the book of John. Y eso lo podemos estudiar en el libro de Juan, Jesus is the centerpiece of all of life. porque Jesús es el centro principal de toda la vida. The centerpiece of Scripture. Él es el centro principal de las Sagradas Escrituras. And He wants to be the center of your life. Y Él quiere Él quiere ser la parte central también de la vida de usted, Because He loves you. porque Él lo ama a usted And He wants to become your Lord and Savior. y Él quiere que usted sepa que Él quiere ser su Señor y Salvador, So that you can spend eternity with Him. para que usted así de esa forma pueda pasar el resto de la eternidad con Él. Amen. Amén. So let's look at the book of John. Vamos entonces a estudiar el libro de Juan, de San Juan. And we're just going to read from 1 to 14. We're going to study those scriptures this evening. Vamos a estudiar las escrituras del libro de San Juan, capítulo 1, del 1 al 13, 14. a 14. Perdón. So let's start. Vamos a empezar aquí. Go ahead, Susie. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Now this is speaking of our Lord and Savior Jesus. Aquí de lo que está hablando es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Now you see when it says in the beginning,
was the Word, right? Dice, en el principio era el verbo. Now that word means Ese nombre que están diciendo verbo is basically that in the beginning there was God, y básicamente lo que está diciendo que en el principio antes de la creación era Dios, but when he says the Word was with God, pero cuando dice que la palabra estaba con Dios, it means that the idea of who God is has come into existence on earth. eso significa que el verbo, le dice aquí a Jesús, le está refiriéndose el apóstol Juan como el verbo, y eso quiere decir que ese verbo ya estaba con Dios y el verbo mismo era Dios. The word is the Greek word is logos. Y la palabra griega de que proviene en las escrituras aquí es la palabra griega que significa que es logos. Which means the word or thought or idea of who God is. Y esa palabra verbo que en griego significa idea, de dónde provienen las cosas. The word was with God. Entonces dice, y el verbo era con Dios. And the word was God. Y el verbo era Dios. And if we see in the beginning, he was already in existence. Y como ustedes pueden ver, verbo, acuérdense que está diciendo el pastor que era Jesucristo y dice en el principio era el verbo, o sea que desde antes que se fundara la tierra, Jesús ya estaba con Dios. In other words, he's talking that Jesus is God. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Jesús es Dios mismo. Jesus never had a beginning. Porque Jesús nunca tuvo un principio. Just like God. Así como Dios. But he did pero sí become flesh. Pero sí se convirtió él en carne. And that was something that has never happened. Cuando vino before. aquí a la tierra y era algo que él nunca había hecho antes. And notice, he also, before he's the creator. Y antes, si usted puede poner atención aquí, esto era en el principio con Dios y dice, y en el principio él era el creador. Notice, all things were made through him. Y nos está diciendo en el versículo 3 que todas las cosas por él fueron hechas. In other words, he was creator. En otras palabras, él en la creación, él era el creador. He was God. Él era Dios. And without him, there was nothing that was made. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. He was God. Porque él es Dios. Now, this is not the only place the scripture talks about. Ahora, esta no es la única parte en que las escrituras, las sagradas escrituras nos muestran esto. Before we move on in our text in John, let me show you just a few things here. Antes de que continuemos el estudio aquí en el libro de Juan, yo quiero mostrarles algo a ustedes en otros versículos de la Biblia que habla sobre esto. Notice in these verses, it's just amazing how the scripture just speaks of our Lord and Savior as he is God who was able to save us from our sins. Fíjese nada más en estos versículos cómo nos está diciendo aquí que Dios Todopoderoso es el mismo Jesús y cómo Él es lo único que nos puede dar la salvación. Notice Hebrews. Vamos a ir al libro de Hebreos. When he says, speaking of Jesus. Y luego aquí está hablando en Hebreos 1:3, está hablando de Jesucristo. He is the radiance of the glory of God. Dice, Él que es el resplandor de su gloria de Dios. And then he says, the exact imprint of his nature, of God's nature. Y luego dice, la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de quien es Dios. And notice, and he upholds the universe by the word of his power. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. And this is what he came to do after making purification for sins. Aquí es donde lo que vino a hacer aquí a la tierra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. He sat down at the right hand of the Majesty on high. Excuse me, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. John says it again in 1 John 1 and 2. I'm going to just have Susie read it and just enjoy this beautiful verses. Ahora dice el pastor que lo mismo nos están indicando en primera de Juan, en la primera carta de San Juan,
1:1 y 1:2. Y quiere el pastor que yo lo lea. Dice así. Can you move that so I can read it? Sorry. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. John is saying that we knew that Jesus was God. Entonces lo que está diciendo aquí Juan, que nosotros, dice, sabíamos que Dios, que Jesús era Dios. We saw him, Lo hemos oído, lo hemos visto. and we Dice. can testify and proclaim that he is the eternal life. Y nosotros lo hemos contemplado con nuestros ojos, están diciendo el apóstol aquí, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida a Jesús. And then he says he was with the Father. In other words, he was in heaven before he became flesh. Él estaba con el Padre, o sea, en otras Right. palabras, él estaba con el Padre antes de que viniera aquí a la tierra. But then he was made manifest to us Pero él se hizo manifiesto a nosotros. so that he could Se manifestó die for our sins. para que así él pudiera darnos la vida eterna, morir por nuestros pecados. 1 Timothy 3:10. I don't know why that's there. That's not one of the verses I wanted, but let's just read 1 John 5:20, another En beautiful verse. primera de Juan 5:20 también es algo muy lindo este versículo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. He is the true Ah, God qué and eternal hermoso. life. Dice, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Mm. Now, let's go back to John. Muy bien, vamos ahora de regreso al libro de Juan. So we come to know that he is God who came came to this world, or he was with God and is God. Entonces aquí, como acabamos de leer, ¿verdad? Estudiar en Juan 1, del 1 al 3, que es Dios mismo, Jesús. Now, Y luego esos versículos nos confirmaron lo que decían en Hechos de los Apóstoles y en el libro de la carta de Juan. now 1 John 4 and 5. Ahora en Juan capítulo 1, 4 y 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. See, in Jesus was life. In other words, in Jesus, life was known. That there is a God who will save us from our sins. Lo que nos está enseñando estos versículos es que Jesús es la vida. La vida era la luz. Él es el único que nos da la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces está diciendo el pastor que Jesús es la vida misma y es la luz. He illuminates God. Porque Él ilumina a quien Dios es. As notice, in this dark world, the light shines in the darkness. Fíjese aquí como dice que la luz en las tinieblas resplandece. And the darkness couldn't stop it. Y la luz es Jesús, ¿verdad? Él es el que nos da esa luz en las tinieblas y Él resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. No pueden las tinieblas parar la luz. And if you notice, this world has been trying to stop the name of Jesus, stop his message, stop his everything, and they can't do it. Y si usted pone atención, este mundo ha tratado de parar la palabra de Dios, de que no crea la gente en la palabra de Dios, en Dios mismo, pero no han prevalecido. The darkness can't stop ¿Por qué? the light. Porque las tinieblas no pueden parar la luz. And the great thing is he came because he loves us and wants to be in us, Amen. that we can be the light. Y lo más maravilloso es que Él vino, se hizo carne, vino aquí a la tierra para darnos su salvación, para que nosotros entonces carguemos esa luz y así nosotros podamos compartirlos con los demás. Now, many of you know or have heard of John the Baptist, right? Muchos de ustedes ya han oído de Juan el Bautista, ¿verdad? When Jesus came, John the Baptist was the one that was going to introduce him.
Cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista era quien iba a introducir, a presentar al mundo a that Jesucristo. he was the light, Y él dijo que Jesús era la the luz. Savior of the world. Y él decía, el que viene después de mí es el Salvador de la tierra, del Notice mundo. what he says here. Fíjese lo que él dijo aquí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Se fija cómo está hablando de que Jesús es la Ujú. luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista, sino Right. para que diese testimonio de la luz que es Jesús. We always got to focus. Siempre entonces nos tenemos que enfocar The church is not Jesus. que la iglesia no es Jesús. People who witness about Jesus are not Jesus. Que las right? personas que testifican acerca de Jesús no son Jesús. Some people say, I don't want, you know what, I don't want to go to church because they're hypocrites. Algunas personas o muchas personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque son un montón de hipócritas ahí. They speak of Jesus and look at their lives. Y dicen ellos, mira, hablan de Jesús y mira la vida que llevan ellos. That is true at sometimes. Y es cierto a Because veces nobody's perfect. porque nadie es perfecto. But as John says, we're not the light. Pero como Juan nos está indicando que nosotros no somos la luz, He is the light. Él es la luz. We should be representatives of the light, Nosotros deberíamos de ser representantes de la luz, but we're not perfect. pero no somos The perfectos. church is not La perfect. iglesia no es perfecta. The church has failed many La times. iglesia ha fallado muchísimas veces, But Jesus never fails pero Jesús nunca falla, because he is the light of who Amén. God is. porque Él es la luz quien Dios mismo es. We don't do these videos so that you could come to church. No hacemos estos videos para que usted venga a la We iglesia. need you to come to Templo Bautista. No para decir necesitamos que usted venga a Templo Bautista. We do these videos because we want to talk about Jesus who can save us from our sins. Sino que hacemos estos videos porque queremos hablar acerca de Jesús, Él que nos puede He salvar can de bring nuestros you pecados. peace Él es el único que le puede traer a usted Right. paz, because he's the true light. porque Él es la verdadera luz. And no matter who you are, he is the light and you cannot stop it. You just either accept it or you reject it. No importa quién usted sea, Él es la luz y usted lo que puede hacer es aceptar la luz de Jesús o simplemente rechazarla. Notice what 9 and 10 says. Ahora vamos a estudiar Juan 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Wow. He came to save mankind and nobody wanted to hear him. Él vino a salvar a la humanidad, pero el mundo no le conoció. For you not to know who Jesus is, you have to forcibly stop and not want to hear it or see him. Para que usted verdaderamente diga, no, Dios no existe, Jesús no existe, es porque verdaderamente usted tiene que luchar para decir eso. The true light comes. Porque la luz verdadera, Jesus presents himself to us. Jesús nos representa a nosotros su luz de verdad. He says, I love you and I want to save you. Él nos alumbra a todo hombre diciendo, yo te amo, yo quiero salvarte. Trust me. Y dice, cree en mí, confía en mí. And man has to forcibly block their eyes and say, no, I don't want to believe it. Y el hombre tiene que forzosamente cerrar sus ojos y decir a ese gran amor que le está ofreciendo Jesús y decir, no, yo no te quiero en mi vida. He gives light to everyone. Porque Él le da esa luz verdadera a todos, alumbra a todo hombre. He was in the world Porque Él vino al mundo and the world was made by him. y el through mundo him. Él lo hizo. Ya vimos desde el principio que fue nuestro creador, But the world rejects him. pero el mundo lo rechaza a Él.
He's the creator of all the beautiful things we see. Él es el creador de todas las cosas maravillosas del mundo que ha hecho. And people worship this creation instead of the creator. Y las personas adoran y worship, o sea que están alabando al universo, pero no quieren adorar a quien creó el universo, que es Dios Todopoderoso, que es Jesús. The world is beautiful. Porque el mundo verdaderamente es precioso. But you know what makes the world even more beautiful? Pero ¿saben qué es lo que hace al mundo aún más hermoso? When you know who created this beautiful world. Cuando usted sabe y conoce al creador de este maravilloso mundo. But we didn't receive him. Pero no lo recibieron. People want to believe any other lie Porque las personas prefieren creer cualquier otra cosa, except the truth. excepto la verdad que nos muestra su palabra. I remember one pastor used to tell us Yo me in acuerdo, Bible college, yo me acuerdo que un pastor nos decía a nosotros en el colegio bíblico, if you don't want to believe the truth, si ustedes no quieren creer en la verdad, any lie will do. cualquier mentira que le digan, ustedes se van a conformar. And that's what's happening. Y eso es lo que está sucediendo. Notice in verses 11 through 13. Ahora veamos los versículos del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He came to his own. He came to with humanity. Él vino, ¿verdad? Aquí a nosotros. Él vino con una gran humildad. And his people did not receive him. Y las personas simplemente no le recibieron. But there were some who did. Pero hubo algunas personas que sí tuvieron el deseo de conocerle y le recibieron. Notice verse 12. Fíjese en el versículo 12 lo que dice. But to all who did receive him, Dice, mas todo al que le recibe, and those who receive him are the ones who believe in him. y los que reciben a Jesucristo en su corazón, ¿quiénes son? Pues los que creen en su nombre. So you receive him, in other words, you accept who he says he En is. otras palabras, el recibir aquí se está refiriendo a que usted cuando le testifican, como estamos ahorita en este momento con la palabra de Dios, y usted empieza a entender y usted dice, yo creo en el nombre de Jesús, eso quiere decir recibirle. And once you believe him, Y una vez que usted cree, you believe in his name. usted cree en su nombre, What that means, you believe in his truth that he says, you believe in his authority, lo que eso quiere decir es que usted cree en su nombre y usted cree en la autoridad de la que habla su and palabra. you believe that he is the one that's going to take you to heaven with him. Y usted cree que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y lo va a llevar al cielo con Él. Because once you believe, Porque una vez que usted cree, he says in verse 12, dice en el versículo 12, he gives you the right to become the Ah. children of God. qué precioso, una vez que usted le recibe, que usted cree en su nombre, Él le da a usted la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted se convierte en ese momento en su hijo. Now, what's interesting, Lo que es interesante, he says you need to receive him and believe him. dice aquí que necesitan entonces recibirlo y creer. But notice where the source of salvation comes from. Pero ponga atención de dónde es que proviene la salvación. Verse 13 tells El us. versículo 13 nos los dice claramente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. It comes from God. Proviene entonces de Dios. God is the source. Dios entonces es de donde proviene He's la salvación. the one that came to us. Él es el que viene a nosotros. You know, we receive him, Nosotros lo recibimos a but Él, it's him first who comes to us. pero Él es primero quien viene a nosotros y nos toca en nuestro corazón. And when we're born, Y- when we're born again is what he's saying here. Y luego
cuando nosotros le recibimos a Él, entonces eso es lo que dice espiritualmente, he nacido de nuevo. We believe in his name by faith, right? Hemos creído en su nombre por medio de la fe. But what God wants us to know in verse 13 is that it is him and his love and his grace and his mercy that caused you to come and see him Lo que, and to believe. lo que en el versículo 3 está refiriéndose es de que cuando uno entiende, escucha, ¿verdad? De que no fuimos engendrados por medio de sangre ni de voluntad de carne, sino que su gracia, su misericordia, lo entendemos. Y entonces es cuando venimos a ser hechos hijos de Dios, a nacer de nuevo. Because notice, when he came to the earth, no one received him. Porque cuando Él vino aquí a la tierra, cuando llegó aquí en aquel tiempo que andaba caminando en la tierra y predicando, nadie le quería recibir. But some did. Pero algunos sí lo hicieron, believed como in los his name. apóstoles y otros que creyeron en su nombre. And then he gave them the right to become children of God. Y eso es lo que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que uno puede decir, soy un hijo de Dios porque creo en Él, he pedido perdón, me he arrepentido. Y por lo tanto yo le digo, Señor, perdóname, ayúdame a portarme bien, a hacer lo correcto ahora que te he recibido en mi corazón. It's you that did that. You trusted him. You believed in him. Usted es entonces el que toma la decisión de creer en Él, de confiar en Él. But that came from God himself, as it says, you were not Exacto. born of the will of the flesh, nor of the will of man, but it came from God himself. That's how much he loves us. Pero esto, lo más interesante aquí es que Él vino primero a nosotros y no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino espiritualmente venimos a Él y Él nos da el derecho de ser hijos de Él. Because it was him who came to this world and Amén. put on a body and then died for our sins so we could trust him. Porque Él fue el que se hizo carne, dice su palabra, vino aquí a la tierra, murió por nosotros para todo aquel que en Él crea, se arrepiente. Acuérdese que tiene que uno decir, Señor, perdóname, arrepentirse verdaderamente, aceptarla en su corazón para así poder decir, he nacido de nuevo, soy hija de Dios. Notice in John 14, Ahora, 1:14. en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otra vez aquí dice el verbo Jesús. Mhm. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Ujú. He did that for us. Él hizo eso por nosotros. And also the word, Y una vez más aquí habla sobre el verbo, speaking of the Lord, hablando de Jesús, del but Señor. we have the word of God Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, That- el verbo, la that palabra, reveals this truth que nos revela su palabra, esta verdad, of the Son of God, la verdad del Hijo de Dios, the Son from the Father. el Hijo de Dios que proviene del Padre, He was full of grace. que está lleno de gracia, Jesus didn't come to judge. porque Jesús no vino a esta tierra para juzgar, He came to save. Él vino a salvarnos. And the Father sent him. Y el Padre Todopoderoso lo mandó. See, some people think that God is the angry God and Jesus is the one that said, oh, God, Father, I'll be nice and I'll bring them to you. Algunas personas piensan que Dios Todopoderoso es un Dios enojón, ¿verdad? Y que Jesucristo es otra persona que dice, Padre, no, perdónalos, yo voy a hacer todo por ellos. No, it's God the Father who loved us so much, he sent him to die. Pero es Dios el Padre que mandó a su propio Hijo, siendo el mismo aquí a la tierra para morir. See, this was a plan in heaven by the Father and the Son. Este es un plan que hubo en el cielo del Dios Todopoderoso y de Jesús para venir aquí a la tierra. For the great love that they had Por for el us. gran amor que tenían por nosotros.
the plan tenían este plan. is that man could not save himself. Es de que el hombre tuvieron que hacer este plan porque el hombre no podía por él mismo salvarse. The only way is that there would have to be a sacrifice so that they can come back into La relationship with única God. forma entonces es que tenía que haber un sacrificio porque la paga del pecado es muerte, tenían que destruirlo y este sacrificio fue Cristo Jesús. To be born again. Y la única forma que uno Right. puede ser salvo es a través de nacer de nuevo. I want you to do this for me, Quiero church. que hagan esto por mí. And if you're not a believer, I want you to do this also. Si usted, la iglesia que son creyentes, quiero que hagan esto, pero si usted no es creyente todavía y gusta hacerlo, quiero que lo I haga. just want you to read for John, the Gospel of John, Les ruego que lean el Evangelio de Juan. and just read the first 3 chapters. Nada más lean los primeros 3 capítulos. If you really listen to what the Bible is Amen. telling you in those 3 Si chapters, usted verdaderamente pone atención y escucha lo que la Biblia le está enseñando en esos 3 capítulos, the Word la will palabra, come alive to you. la palabra por ella misma se va a estar viva And y you le will va a see hablar a usted. that Y Jesus usted va a poder ver que Jesús is the truth. es la verdad, He is the way, que Él es el camino and He is the life. y que Él es la vida. The Bible tells us that. La Biblia nos enseña claramente esas palabras. If you have a pen with you, it's John 14:6. Si usted tiene una pluma, un lápiz, Juan 14:14:6. And you'll see that He is the way, the truth, and the life. Usted va a ver en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es la luz. No, John 14. John 14. Yeah. Eh, Let me just get it for you real ok, quick. el pastor lo va a encontrar aquí rapidito para ustedes y lo vamos a leer, pero él quiere que lea los primeros Yeah. 3 capítulos del libro. No, John 14:6 is what I want to show. Sí, pero you want them to read Yeah. the chapters. Yeah. Ok, y ahorita les va a mostrar Juan capítulo 14, versículo 6. Notice it says, Y fíjese lo que dice. and Jesus said, I am the way, Y Jesús le dijo, yo soy el camino. I les am dijo. the truth, Nos está diciendo a nosotros, yo soy el camino, yo soy la verdad and I am the y life. soy la vida. And no one can get to heaven. No one comes to the Father except through me. Y nadie puede ir al cielo, nadie viene al Padre si no es por mí. And they didn't believe him. Y no le creyeron. Now, notice what he says in verse 11 here. Ahora en el versículo 11 dice, Believe me creedme that I am in the Father and the Father is in me. que yo soy en el Padre y el Padre en mí. And whoever believes in verse 12 Y luego en el versículo 12 dice, y el que en mí cree will do the works that I do, y hará las obras que yo hago and the greater works than these he will do because I am going to the Father. y cosas y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesus Jesús is always saying, siempre está you diciendo, come to me, your life changes. si tú vienes a mí, tu vida va a cambiar, se va a transformar. You come into the church, Si tú vienes a pertenecer al cuerpo de Cristo, And que es la and iglesia, a true believer, y eres un verdadero you creyente, become a person that will do even Amen. greater things él than what dice, Jesus did. y harás cosas incluso mayores de las que yo hice en la tierra si tú crees, porque Él se fue al cielo. You know why? ¿Y saben ustedes por qué es 'Cause eso? we have the Holy Spirit. Porque tenemos a su Santo Espíritu con The nosotros. Spirit comes in us. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, Right. aceptamos a Cristo, el Santo Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. No, I'm going to go all the way down to verse 26. Vamos a ir entonces en Juan, todo del versículo 14, todo hasta el capítulo 14, versículo 26. Notice what he says. But the Helper, Dice, pero el Consolador, that dice who comes, Jesús, and he comes into you as in your heart when you accept Jesus, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo,
whom the Father will send in my name. Dice, pero el Consolador, cuando uno acepta a Cristo, su Santo Espíritu, quien el Padre envía en mi nombre, He will teach you all things and Él os- bring you to remembrance Ah. all the things I have said to you. dice que el Espíritu Santo, una vez que usted lo acepta a Jesucristo, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow. And Ajá. then he says, peace I leave with you. Dice luego, la paz os dejo, My peace I give to you. mi paz os doy. Notice what he says. Not as the world gives do I No, give to you. no como el mundo la da, está diciendo ahí. So let not your heart be troubled. Así es que no se turbe vuestro corazón, No, let it be afraid. ni tenga miedo. Right? Ah, qué lindo. Because Amén. when God comes, you have a peace because he is the Prince of Peace. Porque cuando Dios viene a usted, cuando usted le dice, Señor, ¿sabes qué? La estoy regando, ya hice muchas cosas malas o no tantas, pero yo quiero conocerte, yo creo en ti, ven a mi corazón. Entonces la paz de Dios viene a habitar en su corazón. I want you to consider these things you've learned tonight. Quiero que consideren entonces es esto que usted aprendió hoy esta tarde. This was not an in-depth Bible study, but it was something just so that you could see who Jesus is. If you really want to know him, Esto no es un estudio, no ha sido esto un estudio bíblico muy profundo, pero si usted es una persona que verdaderamente quiere conocer quién es Jesús, he will reveal himself to you. Él se va a revelar Él mismo a usted. Amen. Amén. All right. I'm going to let you go. Muy bien. We will. Ok. I know you want to other things to do, but I want you to consider read John 1, chapters 1 through 3. Dice el pastor que les recomienda, entonces les deja de tarea que lean Juan capítulo 1 al 3 And it'll change your life y if you've va never done it before. y si usted nunca lo ha hecho antes, usted va a ver cómo Dios se le va a revelar en su palabra, Jesus is good, porque Jesús es bueno. and he will reveal himself Y Él mightily. amén, amén. Él se revela a uno lo que Él quiere que uno sepa. de You él. believe that, Susie? Amén, amén, amén. Claro que Amen. sí. You wanna say Claro anything? que sí. No, nada Yeah. más que el domingo vamos a tener Oh, yes. vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Yes. Porque qué lindo es eso, ¿verdad, hermanos? Qué lindo es recordar lo que Él hizo por nosotros yes. para que no se nos olvide en esta cabecita y Exactly. sobre todo en este corazón. Amen. So I want to thank you all for watching Les damos las gracias a todos por haber escuchado and listening. este estudio bíblico And may God bless your heart y que Dios les bendiga. and shine his face upon you. Que Dios les bendiga y sea colmado de bendiciones su vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you. Bye bye. Bye-bye.